Vale, escúchame un momento. Imagina que es un martes cualquiera. Llegas del curro, te quitas los zapatos, te vas directo al baño y metes la ropa de trabajo en la lavadora. Hasta aquí, todo normal. En casa está en silencio porque tu mujer trabaja de tarde y no vuelve hasta las 9. Pones la lavadora, te preparas una caña, te sientas en el sofá y se te va el santo al cielo viendo la tele. Una hora después suena el pitido de que ha terminado el ciclo. Vas al baño, abres la puerta de la lavadora, metes la mano y sacas un calcetín empapado. Luego una camiseta. Luego, algo que no debería estar ahí. Lo miras. Te quedas quieto. Lo sacas. Lo tienes entre los dedos. Es un condón usado. No bromeo. Un maldito condón, anudado, pegajoso y metido entre tus calzoncillos. En tu propia lavadora. Ahí se me paró el mundo. Lo solté como si me hubiese mordido. Me quedé mirándolo unos segundos, como si fuese una broma, como si alguien me estuviera grabando. Pero no. Estaba solo. En mi casa. En mi baño. Y ese condón no era mío. ¿Te imaginas esa sensación? El cuerpo se me quedó helado, pero a la vez me entró una rabia que me subió desde las tripas hasta la nuca. El corazón me latía como si me hubiera metido 3 cafés seguidos. No entendía nada. No había tenido sexo con mi mujer en más de una semana. Y te juro que eso no salió de mí. Me senté en el borde de la bañera con las manos en la cabeza. No sabía si ponerme a llorar o arrancar la lavadora a patadas. ¿Qué coño hacía eso ahí? ¿Cómo llegó eso hasta mi ropa? ¿Era una trampa? ¿Era un error? ¿Lo metió ella sin darse cuenta? Pero claro, cuando algo así pasa, ya no puedes pensar bien. Ya no puedes ver nada igual. Empecé a repasar mentalmente cada detalle de los últimos días, cada momento en que ella se quedó sola en casa, cada cambio de rutina, cada excusa tonta. Y cuanto más pensaba, más me ardía el pecho. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado. Media hora, quizás más. Al final me levanté, tiré esa mierda a una bolsa, la até y la dejé en el cubo del portal. No dije nada. No hice ningún escándalo. No fui a buscarla al trabajo ni le mandé mensajes. Me quedé callado. Esa noche dormí en el sofá. No porque no pudiera estar en la cama con ella, sino porque necesitaba estar solo. Escuché cómo entraba en casa a las 9:15. Me saludó con su vocecita dulce de siempre. ¿Qué haces aquí tirado, Javi?, me dijo desde el pasillo. Le respondí con un nada, estaba viendo la tele sin moverme. Se fue a duchar, como cada noche. Luego cenó algo, me ofreció comida, y yo seguí fingiendo que todo estaba bien. Dormí sin pegar ojo. Y eso, hermano, eso fue solo el principio. A la mañana siguiente me desperté antes que ella. No había dormido ni 2 horas seguidas, pero el cuerpo no me daba tregua. El estómago revuelto, la cabeza palpitando, y una idea fija dándome vueltas, tenía que averiguar qué estaba pasando. No podía quedarme con eso dentro como si no hubiera pasado nada. Si me equivocaba, me tragaría mi orgullo. Pero si tenía razón, no iba a dejar que me viera como un idiota ni un día más. Laura se levantó como siempre, con esa calma de quien no tiene nada que esconder. Se preparó un café, me preguntó si quería uno, y yo le dije que no. Me observó un momento, como si notara algo, pero no insistió. Luego se duchó, se vistió y se fue al trabajo con un beso en la mejilla, el mismo que me daba cada mañana desde hace 10 años. Me quedé ahí, en la cocina, mirándola salir por la ventana mientras cruzaba la calle. Ni una sola mirada hacia atrás. Eso me jodió más de lo que debería. Tenía claro que no iba a hacer ninguna locura, pero tampoco iba a dejar que me tomaran por tonto.
sabía que tenía que moverme rápido, que si no actuaba pronto se me iba a escapar entre los dedos. Así que ese día pedí el día libre en el curro. Mi socio creyó que tenía que llevar a Claudia al médico, y no le di más detalles. Me puse una chaqueta, cogí las llaves y salí sin saber muy bien a dónde iba, pero con una certeza en la cabeza, necesitaba verla actuar sin saber que la estaba mirando. Fui directo a la clínica dental donde trabajaba. Aparqué un poco más lejos, detrás de unos contenedores de reciclaje, y esperé. No tenía un plan claro, ni siquiera sabía qué buscaba exactamente, pero algo me decía que si había algo raro, lo iba a ver pronto. A las 10:30 salió a tomar café con una compañera. Se sentaron en una terracita, pidieron 2 cafés, y se pusieron a hablar. Nada sospechoso. Sonreía, gesticulaba como siempre, incluso se rió con ganas en un momento. Me sentí estúpido por estar allí, por estar mirando a mi mujer como si fuera una extraña. Pero entonces vi algo que me hizo dudar de nuevo. Su móvil sonó. Ella lo miró, hizo un gesto rápido, y lo guardó en el bolso sin contestar. La pantalla se encendió de nuevo a los pocos segundos. Esta vez ni siquiera lo sacó. Fingió seguir hablando con su compañera, pero estaba nerviosa, se notaba. Miraba a los lados, bebía café sin parar, se tocaba el pelo. Después de 5 minutos, se disculpó con su amiga, cogió el móvil y se metió en un callejón al lado del bar. Me bajé del coche, me acerqué con cuidado, sin hacer ruido. No llegué a escuchar lo que decía, pero la vi hablando rápido, con el tono de quien no quiere ser escuchado, moviendo las manos como cuando discute. Un par de veces giró la cabeza como si temiera que alguien la viera. Volví al coche con el corazón en la garganta. No tenía pruebas, pero lo sentía, lo sabía. Eso no era una llamada de trabajo ni una tontería. Era algo que ella no quería que nadie viera. Y yo menos. Volví a casa con la sensación de que ya no había vuelta atrás. Pasé toda la tarde dándole vueltas a lo mismo. Me preguntaba con quién hablaba, si había sido solo una vez, si el condón era de esa misma semana o más antiguo. Me preguntaba si había sido en mi cama, si Claudia había estado en casa, si ella pensaba en mí mientras hacía lo que hiciera con ese otro. Me estaba volviendo loco. A las 6 no aguanté más y llamé a su clínica, diciendo que quería una cita con ella, con nombre falso. Me dijeron que Laura no estaba disponible esa semana. Cuando pregunté por qué, la recepcionista, sin darse cuenta, me dijo que había cambiado turnos con una compañera y que solo iba por las tardes. Eso ya me lo sabía. Pero entonces añadió que justo esa tarde se había tomado unas horas porque tenía asuntos personales urgentes. Eso me quemó por dentro. A las 7:15 la vi entrar en casa. Me saludó con su voz normal, como si todo estuviera bien. Se quitó los zapatos, dejó el bolso en el perchero, y vino a darme un beso. Me limité a mirarla. Se quedó unos segundos parada, como esperando una respuesta, y luego me dijo ¿todo bien? Asentí con la cabeza. Ella se fue a cambiar y después empezó a preparar la cena como si fuera un día más. Y ahí, tío, ahí me rompí por dentro. Me di cuenta de que estaba viviendo con alguien que me mentía en la cara, con una facilidad que me helaba el alma. No cené con ella esa noche. Le dije que no tenía hambre. Me encerré en la habitación de Claudia, que estaba con mis suegros, y me senté en su cama sin encender la luz. Escuché los cubiertos, el grifo, la tele encendiéndose en el salón. Todo normal. Todo como si nada pasara. Y yo ahí, con el pecho ardiendo, con la cabeza a punto de estallar, queriendo gritar, queriendo decirle lo sé todo, pero sin tener las palabras para empezar. A eso de las 11, cuando ya se había acostado, abrí su bolso. No suelo hacer eso, y no me siento bien contándotelo, pero tenía que saber más. El móvil no tenía patrón, solo huella.
No pude entrar. Pero encontré una caja de pastillas en un lateral. No eran las suyas de siempre. No era su anticonceptivo habitual. Era otro. Uno que nunca había visto en casa. Busqué el nombre en internet. Era una marca diferente, para personas que toman antibióticos regularmente. ¿Desde cuándo? ¿Por qué cambiar algo así sin decirme nada? Volví a dejar todo donde estaba y me encerré en el baño. Cerré la puerta con llave, me miré al espejo y me vi hecho mierda. No dormí esa noche tampoco. Me tumbé en el sofá, con una manta, con los ojos abiertos toda la madrugada. No te voy a mentir, pensé en coger mis cosas e irme. Pero no lo hice. Porque ya no era solo por mí. Tenía que saber más. Tenía que mirar a esa mujer a la cara y ver hasta dónde podía mentirme. Al día siguiente, cuando se despertó, le pregunté directamente. ¿Dónde estuviste ayer por la tarde? Ella tardó medio segundo en responder, pero ya era suficiente para saber que iba a soltar una excusa. Fui con Carmen a comprar unas cosas para la clínica, dijo sin pestañear. No dije nada. Solo asentí. Ella volvió a meterse en el baño. Y en ese instante, supe que ya no podía confiar en nada de lo que saliera de su boca. Cuando me miré en el espejo esa mañana ya sabía que no podía seguir callado. No tenía pruebas físicas más allá del condón, pero mi cabeza estaba llena de detalles que no encajaban y la mirada de Laura ya no era la misma, ni siquiera cuando intentaba sonreír o actuar normal. La vi salir del baño con el pelo mojado, secándose con la toalla, y en ese momento decidí que no iba a seguir haciendo como si nada pasara. Había pasado toda la noche pensando qué decir exactamente, pero al final no importaba la frase, lo único importante era que yo no podía seguir viviendo como un mueble dentro de mi propia casa. Ella entró en la cocina para prepararse un café y yo me senté frente a ella sin apartar la vista. Ella notó mi postura y se quedó unos segundos en silencio, como si pensara que yo estaba enfermo o enfadado por alguna tontería del trabajo, pero en cuanto me miró bien supo que esa mañana no iba a ser como las demás. Le dije que quería hablar. Ella dejó la taza sobre la mesa y me miró con una mezcla de confusión y cansancio. Me preguntó si había pasado algo con mi empresa y le respondí que no tenía nada que ver con eso. La vi tragar saliva y en ese momento ya entendió que lo que venía no le iba a gustar. Le dije que llevaba algunas semanas observando cosas que antes no veía y que había detalles que me estaban preocupando, cambios de turno en el trabajo, salidas sin explicación clara, compras fuera de lugar y silencios cada vez más largos entre nosotros. No le acusé directamente, pero le dije que llevaba 2 noches sin dormir porque sentía que estaba viviendo con alguien que ya no me decía la verdad. Entonces vi cómo cambiaba su cara, cómo pasaba del desconcierto al miedo, y después a una actitud más defensiva. Me preguntó de qué la estaba acusando y me dijo que estaba siendo injusto, que llevaba días evitándola y comportándome de forma rara. Yo no quería gritar ni montar una escena, pero la frase que le dije salió más áspera de lo que pensaba, no te creo nada últimamente. Ella dejó la taza y cruzó los brazos como si le hubiera empujado, diciendo que siempre había confiado en mí y que yo estaba imaginando cosas que no existían. Eso me cabreó, porque era justo eso lo que más dolía, que actuara como si yo estuviera loco y todo fuera una fantasía. Le dije que encontré un condón usado en la lavadora mezclado con mi ropa de trabajo. En ese instante no pudo ni respirar. Se quedó completamente quieta mirando la mesa. No lloró ni gritó, solo se quedó sin expresión durante unos segundos que parecieron una hora entera. Después intentó hablar, pero se le quebró la voz antes de decir la primera palabra. Se levantó enseguida e intentó negarlo todo diciendo que no sabía qué era eso, que no tenía ni idea de cómo había llegado allí. Yo le dije que esa respuesta era aún peor porque me estaba tratando como a un idiota. Ella empezó a mover la cabeza nerviosa y me pidió que no dijera barbaridades porque la niña estaba a punto de llegar en una hora.
Yo le respondí que Claudia no tenía nada que ver con nuestras cosas y que yo no iba a callarme solo por mantener una fachada tranquila. Entonces le pregunté directamente cuándo había empezado y con quién era. Ella me dijo que no había nada que empezar porque no existía nada. Yo sentí como si me apretaran el pecho desde dentro. Le dije que había visto cómo salía de un coche que no era suyo y que la había seguido hasta la cafetería donde fingía hablar con una compañera pero luego se metió a un callejón nerviosa para hacer una llamada. Ella abrió mucho los ojos y me preguntó si la había estado siguiendo. Le dije que sí, y que eso no me hacía sentir orgulloso, pero que necesitaba algo que ya no encontraba en ella, claridad. Ahí fue cuando la conversación se volvió fea. Levantó la voz diciéndome que la estaba vigilando como si fuera una delincuente y que yo estaba cruzando todos los límites. Yo le dije que los límites los cruzó ella primero y que yo solo estaba intentando entender qué estaba pasando. Ella me gritó que estaba siendo un controlador y que yo estaba enfermando con mi paranoia. Esa palabra me hirió especialmente. Le dije que la persona que mete un condón en una lavadora no es una víctima inocente. Se levantó de la silla con fuerza como si fuera a tirar algo al suelo, pero no lo hizo. Caminó hacia la ventana con las manos en la cabeza y empezó a llorar, pero no un llanto limpio, sino uno raro, más de frustración que de arrepentimiento. Entonces le dije que tenía que decirme la verdad en ese momento, que no iba a aceptar respuestas vacías ni disculpas falsas, y si seguía mintiendo le prometí que iba a poner toda la situación en manos de un abogado sin importarme lo que costara. Ella giró la cabeza mirándome con rabia y me dijo que yo no era el único con derechos, que si quería guerra la tendría. Eso me sorprendió porque jamás la había visto tan agresiva conmigo. Intenté mantener la calma y le pedí una sola cosa, solo dime la verdad, porque ya la sé casi entera. Quiero que me la digas tú. Ahí bajó la cabeza y se quedó muy quieta. No lloraba ahora, respiraba hondo, como si estuviera preparando algo importante. Yo no dije nada, solo esperé. Entonces habló, y creo que esa frase se me quedará grabada para siempre, solo fue una vez. Eso me hizo arder por dentro, porque supe que era mentira, que no se atrevería a admitir la realidad entera de golpe. Le dije que no fuera cobarde, que si iba a destruir algo que llevábamos construyendo durante tantos años lo hiciera al menos con honestidad. Ella se secó los ojos con rabia y dijo que no quería entrar en detalles. Yo le dije que los detalles ya estaban dentro de mi casa y que no era tan fácil evitarlo. Me respondió que yo tampoco había sido perfecto como marido y esa frase fue como una puñalada inesperada. Le pedí que me dijera con quién era. Tardó en contestar, pero al final lo hizo, un tío nuevo en la clínica dental, se llama Oscar, técnico de radiología. No me lo esperaba porque nunca lo había mencionado. Cuando escuché su nombre sentí que me punzaba la garganta, no por el nombre en sí, sino porque existía, era real y me lo estaba confirmando. Le pregunté si fue en casa. Me costó hablar, las palabras me salían trabadas. Ella tardó un largo rato en responder, y eso fue lo que más me dolió, esa duda. Al final dijo que no, que nunca aquí. No supe si creerla. Le pregunté desde cuándo. Ella dijo que hacía 2 meses. Le dije que estaba mintiendo porque yo llevaba sintiéndolo mucho antes. Se enfadó y dijo que no tenía un calendario para apuntar sus pecados. Yo le dije que ese tono no iba a funcionar conmigo porque ya no me quedaba paciencia. En ese momento le pregunté si lo iba a dejar o si pensaba seguir con él. Y ahí, tío, ahí vi lo que nunca quise ver. Tardó demasiado tiempo en responder. Entonces me levanté, recogí mis llaves y le dije que salía a despejarme, que esa casa me estaba asfixiando. Ella me gritó desde la puerta que yo no podía dejarla con todo el marrón sola y que tenía que escucharla. Le dije que ya la había escuchado y que ahora tenía que escucharme a mí más adelante porque esa conversación no había terminado. Me fui dando un portazo que me dolió más a mí que a ella.
Caminé sin rumbo durante más de una hora por las calles de Nervión sin mirar el móvil, sin hablar con nadie y sin saber qué hacer con lo que me había soltado. Ya sabía que me había engañado. Lo que no sabía era qué iba a hacer con esa verdad. Caminé durante casi 2 horas sin mirar el móvil porque necesitaba decidir algo antes de volver a casa. No quería ser uno de esos que perdonan rápido ni uno de esos que montan un escándalo y luego se arrepienten. Tenía que pensar cómo responder a todo lo que había escuchado esa mañana. No solo era el engaño, sino la manera en la que me lo había dicho, como si yo tuviera parte de culpa, como si ella no hubiera roto nada grave. Cuando regresé ya eran las 2 de la tarde y Claudia volvía de casa de los abuelos en unos 20 minutos, así que no quería cruzarme con Laura en ese momento. Entré sin hacer ruido y cogí solo el ordenador, una libreta y un par de cosas útiles. Antes de salir, la vi en el salón con el móvil en la mano y los ojos rojos. Me preguntó si pensaba volver como marido o como enemigo. Le respondí que todavía no había elegido y cerré la puerta. Esa tarde me senté en un bar de la avenida Eduardo Dato con una caña y abrí el portátil. No pensaba emborracharme ni hacer una locura, quería claridad. Empecé a escribir una lista de todo lo que sabía, cada cosa rara que había visto últimamente, fechas aproximadas, detalles que antes parecían insignificantes y ahora no lo eran. También escribí todo lo que podía usar a mi favor si esto terminaba en algo legal. No tenía pensado divorciarme en ese momento, pero no quería que ella pensara que podía mentir y salir ganando. En la lista escribí nombres, horarios, cambios de turno y hasta las palabras exactas que usó cuando admitió lo que ocurrió. Cuando terminé la lista me di cuenta de que tenía bastante más información de lo que creía. Mi cabeza llevaba semanas procesándolo sin que yo me diera cuenta. Mientras escribía pensé si debía hablar con Oscar, el tipo ese. No soy de los que buscan peleas, pero saber que él caminaba tranquilo por la calle mientras yo sentía un cuchillo dentro era algo que me hervía por dentro. Busqué por internet su nombre usando la web del Colegio de Técnicos de Radiología. Lo encontré rápido porque no hay muchos con ese nombre en Sevilla. Miré su foto profesional y me entró una náusea inesperada. No era lo que había imaginado. No parecía un cabrón de película, era un chaval normal, 30 y pocos, sonrisa amigable, mirada tranquila. Esa imagen me enfureció aún más porque significaba que todo había ocurrido sin excusas. Me apunté su teléfono profesional, la dirección de la clínica y hasta una foto. Apagué el ordenador y sentí que tenía que hacer algo antes de terminar el día. No quería tocarlo ni insultarlo, pero sí quería que entendiera que no estaba tratando con un fantasma. Esa noche no volví a casa. Le mandé un mensaje a Laura diciendo que estaba con un cliente y que volvería tarde. No me insistió, lo cual me confirmó que seguía con miedo por lo que habíamos hablado. Dormí en casa de mi hermano José en Triana, sin decirle nada. Le dije que tenía una movida en el trabajo y que necesitaba un sitio tranquilo. Él se tragó la justificación porque no se mete en la vida de nadie sin que se lo pidan. Me dejó el sofá y se fue a dormir. Yo seguí dándole vueltas al plan. No quería destruir la familia por un impulso, pero sí necesitaba que lo que había roto no fuera invisible. Al día siguiente me levanté con una claridad extraña. Me vestí y fui al centro contando cada paso como si me estuviera preparando para un examen. Llamé al despacho de abogados donde trabaja un amigo mío, Gonzalo, y le dije que quería una consulta urgente. Se sorprendió porque nunca había necesitado ayuda legal en mi vida, pero me dijo que fuera esa misma mañana. En el despacho le expliqué todo sin adornarlo. Gonzalo me escuchó con seriedad, tomó notas y me dijo que legalmente tenía opciones, especialmente si reunía pruebas de infidelidad. Yo le dije que no había grabaciones ni fotos, solo un condón y su confesión verbal. Él me dijo que eso no sirve en un juicio si ella lo niega después. Pero me dio una idea.
Me dijo que si quería hacer correctamente las cosas, debía guardar conversaciones, obtener registros de llamadas o incluso contratar a un detective que documentara cualquier encuentro irregular. No le respondí al momento, pero me quedó algo claro: yo no iba a humillarme ni iba a ser el marido que ruega explicaciones. Salí de allí con una carpeta y la sensación de estar preparando un partido que todavía no sabía si quería jugar, pero por lo menos ya no estaba desarmado. Cuando volví a casa esa tarde me recibió con una mirada tensa. Claudia estaba en su habitación viendo dibujos. Laura se acercó y me preguntó si podíamos hablar. Le dije que sí, pero que no en casa, así que salimos a la calle y caminamos por la avenida como si fuéramos una pareja normal. Fuimos a un parque y nos sentamos en un banco. Ella empezó a hablar sin que yo dijera nada. Dijo que se sentía culpable pero que también se sentía vacía conmigo desde hacía tiempo. Que necesitaba sentirse querida y que yo estaba demasiado centrado en mi trabajo y que parecía que siempre tenía 1000 cosas más importantes. Esa parte me tocó, no lo voy a negar, porque algo de razón tenía aunque no justificara nada. Pero su forma de hablar me sonó calculada, como si lo hubiera ensayado o leído en algún sitio. Le pregunté si estaba enamorada de él. Ella giró la cara, respiró y me dijo que no sabía. Eso fue peor que cualquier respuesta. Si lo hubiera negado con firmeza, habría sido más fácil. Pero ese no se hacía que todo siguiera abierto. Entonces le dije que no pensaba seguir viviendo como si no hubiera pasado nada y que no pensaba perdonar sin consecuencias. Le dije que desde ese día cada paso iba a tener un precio. No lo dije gritando, lo dije despacio porque quería que lo entendiera bien. Ella me miró con miedo. Le dije que en mi trabajo no me dedico a pegar ladrillos, que también sé analizar comportamientos, que sé cuando algo no encaja, y que si lo hacía con desconocidos también podía hacerlo con mi propia mujer. Vi cómo se le tensaban los hombros y ahí supe que el mensaje había llegado donde yo quería. No se lo dije directamente, pero la idea era clara: ahora ella iba a vivir nerviosa, no yo. Ella iba a preguntarse qué sabía yo, qué estaba haciendo, qué pasos estaba dando, porque esa incertidumbre era la que yo había sufrido sin merecerlo. Esa fue mi primera forma de venganza: no darle paz. No insultarla, no agredirla, no amenazarla, pero sí hacerle sentir que ya no controlaba la situación. Le dije con calma que durante un tiempo no iba a dormir en casa, solo visitaría para ver a Claudia y participar en su rutina, pero que no iba a compartir cama ni mesa con alguien que me mintiera mientras se servía un plato de comida. Ella empezó a llorar de nuevo, diciendo que no podía manejar todo sola y que necesitaba que no la abandonara. Le dije que no la estaba abandonando, simplemente estaba adoptando su misma técnica: hacer cosas sin avisar y esperar que el otro lo entienda. Ella se quedó en silencio, sin fuerzas. Le dije que no la iba a insultar ni a gritar, pero tampoco iba a ser de cuidador emocional de alguien que pensó tan poco en mí durante 2 meses o más. Esa noche preparé una bolsa con ropa, ordenador y documentos importantes y me fui a un piso vacío de una reforma que estaba gestionando. Tenía baño, colchón y electricidad, suficiente para empezar. Dejé una nota en la mesa: no hayas confundido mi paciencia con debilidad. No era poesía ni dramatismo, era simplemente lo que necesitaba que leyera. No sé cómo reaccionó porque no me escribió inmediatamente. Yo me tumbé en el colchón mirando el techo y por primera vez en semanas dormí 5 horas seguidas. No era paz, pero era el inicio de algo distinto. Y pensé una cosa antes de quedarme dormido: aún no ha terminado, pero ahora no soy yo el que corre, es ella. Pasaron 3 días sin que volviera por casa. Me llamaba todos los días por la mañana y por la noche, pero yo no contestaba. Me limitaba a enviarle un mensaje corto diciendo que pasaría a ver a Claudia a tal hora, o que la recogería del colegio si me cuadraba con el trabajo. No le daba pie a hablar de nada más. No quería explicaciones, no quería arrepentimientos,
y sobre todo, no quería perdón. La idea era simple, que sintiera lo mismo que yo esos días, la misma tensión, el mismo vacío, la misma incertidumbre. Durante esos 3 días me enfoqué en trabajar, en hablar con Gonzalo sobre el papeleo que podría necesitar si las cosas seguían por este camino y en organizar mis horarios para no fallarle a Claudia. No iba a dejar que mi hija fuera arrastrada por todo esto, así que decidí que conmigo iba a tener tranquilidad, horarios claros y atención plena. No le hablaba de lo que pasaba con su madre, pero ella notaba que algo no iba bien. Los niños se dan cuenta aunque no entiendan los detalles. El 4.º día recibí un mensaje distinto de Laura. No era una queja ni una petición. Solo decía, necesitamos hablar. No quiero gritar. No quiero justificarme. Solo quiero que me digas lo que va a pasar. Me quedé mirando la pantalla un rato antes de responder. Le dije que nos veríamos esa noche, que iría a casa después de acostar a Claudia, que hablaríamos sin que ella estuviera presente. No quería que escuchara cosas que no debía. Llegué a las 10 pasadas. Claudia ya dormía. Laura estaba sentada en el sofá, sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier manera. No tenía ese aire de seguridad que suele mostrar cuando quiere convencer de algo. Me senté frente a ella. Tardó unos segundos en hablar. Me preguntó si iba a pedir el divorcio. Le dije que aún no lo había decidido, pero que ya había hablado con un abogado y que sabía lo que me esperaba en cada escenario. Le dejé claro que no estaba actuando por impulso, que todo lo que hacía tenía un propósito. Me pidió que la escuchara sin interrumpir. Acepté, con la condición de que no me mintiera más. Dijo que había empezado con ese tipo en un momento de bajón, que no lo planeó, que simplemente ocurrió. Le respondí que nada simplemente ocurre, que cada cosa tiene una decisión detrás. Ella bajó la mirada y lo reconoció. Dijo que se dejó llevar porque se sintió deseada, escuchada, y que no supo cómo cortar cuando vio que se estaba complicando. Me preguntó si alguna vez me sentí desconectado de ella. Le dije que sí, pero que nunca usé eso como excusa para hacer daño. Le pregunté si lo había llevado a algún sitio en común, si había estado en mi coche, si había usado cosas mías para cubrir su historia. Negó todo. Dijo que fue siempre en su horario de trabajo, en hoteles baratos, que lo escondió porque sabía que estaba mal, no porque quisiera reemplazarme. Le dije que ya no importaba el cómo ni el dónde, que lo que me dolía era que lo sostuvo durante tanto tiempo como si yo no fuera nadie. Ella rompió a llorar, no con lágrimas sueltas, sino con ese llanto que parece que te cuesta respirar. No me moví. No me acerqué. No la consolé. Me limité a escuchar. Cuando se calmó, me preguntó si yo había estado con alguien. Le respondí que no, que ni se me pasó por la cabeza, y que si lo hubiera hecho habría tenido la decencia de decírselo antes de meter a una persona nueva en mi cama. Me preguntó si yo creía que esto tenía arreglo. Le dije que no sabía, pero que lo que sí sabía es que había cambiado para siempre. Le dejé claro que no iba a seguir siendo su marido por costumbre ni por comodidad, y que si yo decidía quedarme, iba a ser porque veía que valía la pena reconstruir algo nuevo, no porque tuviera apego a lo anterior. Me preguntó qué tenía que hacer para que pudiera perdonarla. Le dije que no había una fórmula, que no se trataba de pedir disculpas y ya, que lo que yo necesitaba era tiempo, coherencia y hechos. Le dije que si realmente quería arreglar esto, tendría que romper todo contacto con ese tipo de inmediato, y no por exigencia mía, sino porque le parecía lo correcto. Dijo que ya lo había hecho, que la última vez que se vieron fue justo el día antes de que encontrara el condón. Me dijo que ese día le dijo que no podían seguir, que se sentía mal, que me estaba perdiendo, y que no quería eso. Me preguntó si la creía. Le dije que no, que aún no podía hacerlo, pero que escucharía y observaría.
Me pidió que volviera a casa, aunque fuera a dormir en otra habitación. Me dijo que no quería que Claudia notara que todo estaba roto. Le respondí que Claudia no era tonta, que notaba el ambiente y que lo que necesitaba era una versión sincera de lo que pasaba, no una mentira disfrazada de normalidad. Le propuse que hiciéramos turnos, que no estuviéramos los dos todo el día en casa al mismo tiempo, así ella tendría espacio para pensar y yo para ver si podía seguir viviendo bajo el mismo techo con ella. Antes de irme, me dijo algo que me dejó pensando toda la noche. Me dijo que nunca dejó de quererme, pero que había dejado de verse a sí misma como alguien deseada. Me preguntó si yo había dejado de mirarla como antes. Le respondí que yo nunca la dejé de mirar, pero que quizás sí dejé de decirlo. Y que aún así, eso no justificaba nada de lo que hizo. Me pidió una oportunidad real para demostrar que estaba arrepentida. Le dije que una oportunidad no es un derecho, es algo que se gana. Y que todavía no sabía si se la había ganado. Esa noche volví al piso vacío y dormí mejor que los días anteriores, aunque sin paz completa. Al día siguiente recibí un correo de Oscar. No sé cómo consiguió mi dirección, pero ahí estaba. Era un mensaje corto. Me decía que no quería causar más daño, que no sabía que Laura y yo estábamos intentando seguir juntos, que no iba a volver a buscarla, y que sentía haberme metido en esto. No le respondí. Lo borré. Pero me dejó claro que ella había hablado con él después de nuestra conversación. No sabía si era una maniobra o un gesto honesto, pero lo anoté mentalmente. Durante la siguiente semana empecé a hacer visitas a casa con más frecuencia. Veía a Claudia, cenaba con ella, charlábamos un rato y luego me iba. Laura no presionaba. Me preguntaba si necesitaba algo, si podía ayudarme con lo que fuera, pero no insistía. Me escribía por las noches solo para saber si había llegado bien. Yo respondía cortamente. No volví a preguntarle por él. Solo la observaba. Quería ver si realmente hacía cambios, si notaba en su cara algo distinto. La verdad, la notaba más callada, más apagada, pero también más pendiente de todo. De mí, de la niña, de la casa. No era alegría lo que se notaba, era tensión. Y eso era parte de lo que yo quería. Que ahora no durmiera tranquila. Que ahora fuera ella la que pensara todo el día si esto tenía arreglo o no. No sé si todo esto era una forma de tortura lenta o un camino hacia algo nuevo, pero sí sabía que no iba a tomar decisiones con la rabia. Si algún día decidía volver con ella, iba a hacer desde el control. Y si decidía irme del todo, iba a hacerlo sin que me temblara la mano. Lo que tenía claro es que esta vez las condiciones las ponía yo. Y esa sensación me devolvía algo que no había sentido en semanas, tener el control de mi propia vida. Después de casi 2 semanas de visitas intermitentes, silencios incómodos, conversaciones medidas y horarios escalonados, sentí que ya no podía estirar más esa situación. Había conseguido lo que quería, que Laura viviera con la incomodidad de no saber dónde estaba yo ni qué pensaba hacer, que se sintiera vigilada como yo me había sentido, que entendiera que sus decisiones tenían consecuencias reales, que su libertad no era una carta blanca para hacer lo que quisiera sin pagar el precio. Pero también me di cuenta de que no podía quedarme para siempre en ese punto, porque no era justo para nadie, ni para ella, ni para mí, ni para Claudia. Así que decidí que había llegado el momento de cerrar el capítulo, de elegir si reconstruía algo o si lo tiraba todo por la borda y empezaba desde cero. Volví a casa un sábado por la tarde con la intención clara de hablar por última vez con ella. Claudia estaba en una excursión con sus primos, así que teníamos la casa para nosotros. No quería discusiones, ni lágrimas, ni súplicas, quería una conversación concreta, limpia y definitiva. Cuando llegué, Laura estaba en la cocina, ordenando cosas sin mucho sentido, como si intentara llenar el tiempo con algo. Me miró, dejó lo que tenía en la mano, y me preguntó si estaba bien.
Le dije que sí, que necesitaba que nos sentáramos porque iba a decirle cómo iba a seguir todo. Nos sentamos en la mesa del comedor. Ella me observaba con atención pero sin esa ansiedad que mostraba los días anteriores. Parecía resignada o tal vez simplemente preparada. Empecé diciendo que había pasado suficiente tiempo para pensar y que no había tomado ninguna decisión por impulso. Le dije que no quería divorciarme, pero que tampoco iba a seguir como si nada hubiera pasado. Que yo no olvidaba lo que ocurrió, ni el engaño, ni la forma en que me trató cuando empezó todo. Le aclaré que a partir de ahora, si íbamos a seguir juntos, iban a cambiar muchas cosas, empezando por el tipo de relación que íbamos a tener. Le dije que necesitaba sentir que podía confiar otra vez, que no iba a estar preguntando ni persiguiendo, pero que necesitaba saber que si algo no iba bien, ella lo iba a decir antes de volver a mentir. Le dejé claro que no iba a dormir en la misma cama todavía, que eso se ganaba, que no se recuperaba solo con palabras. Le pedí también que fuéramos a terapia de pareja, no para solucionar lo que ya estaba hecho, sino para entender si valía la pena seguir invirtiendo en nosotros. Al principio no dijo nada, solo escuchaba, asintiendo lentamente. Luego preguntó si había alguna posibilidad de que todo volviera a ser como antes. Le dije que no, que eso ya estaba muerto. Que tal vez podríamos construir algo nuevo, pero que lo anterior ya no existía. Después me preguntó si yo la seguía queriendo. Tardé en contestar. Le dije que sí, pero que no como antes, que ahora la quería con una mezcla rara de cariño, rabia, decepción y costumbre. Le dije que no era odio, pero tampoco amor limpio. Era algo raro, más denso, más difícil de explicar. Le dije que necesitaba tiempo, que tal vez con el tiempo, si todo iba bien, ese cariño podría crecer en otra dirección. Me preguntó si había conocido a alguien. Le dije que no, que ni ganas, que estaba demasiado cansado emocionalmente como para pensar en eso. Me preguntó si me veía con ella dentro de un año. Le dije que no lo sabía, que todo dependía de cómo actuara de ahora en adelante. Que ya no me bastaba con promesas, que necesitaba hechos. Ella me miró sin llorar, solo escuchando, y al final me dijo que aceptaba todo. Dijo que no iba a suplicarme más, que no iba a pedirme que la perdonara ahora mismo, pero que me iba a demostrar con cada día que se arrepentía de verdad. Me dijo que el tipo no sabía nada de mí, que nunca le contó que tenía una hija, que siempre mantuvo esa parte de su vida fuera, como si fuera un juego sucio que sabía que no debía tocar. Me dijo que ya no lo ve, que cambió de turno, que lo dejó claro con dirección y que si él se acercaba de nuevo, no dudaría en denunciarlo por acoso si hacía falta. Me dijo que había borrado todo rastro de contacto y que si yo quería, podía comprobarlo. Le dije que no quería revisar su móvil, que no me interesaba, que si algún día volvía a hacerlo, no iba a hablar, no iba a gritar, simplemente me iba a largar sin decir nada. Le dije también que quería que habláramos con Claudia, no sobre el engaño, sino sobre lo que pasaba en casa. Que ella tenía derecho a entender por qué dormíamos separados, por qué a veces yo no estaba, por qué no salíamos juntos como antes. Me dijo que estaba de acuerdo, que también le preocupaba lo que Claudia pudiera imaginar. Decidimos hacerlo al día siguiente, juntos, con un mensaje claro y tranquilo: mamá y papá están pasando por un momento difícil, pero están trabajando para estar mejor. No había que mentirle, pero tampoco cargarla con algo que no podía procesar. Esa noche me quedé en casa, pero dormí en el cuarto de invitados. No hubo caricias, ni intentos de acercamiento. Solo silencio. Ella me preparó la cama sin decir nada más. Cerró la puerta y se fue. Me acosté sin saber si había hecho lo correcto, pero sintiéndome en paz con la decisión. No había vencido nadie, no había victoria ni derrota, solo una transición. Una forma de asumir que nada es permanente y que incluso el amor necesita condiciones para sobrevivir.
Durante las siguientes semanas mantuvimos ese acuerdo. Ella iba a terapia individual y luego empezamos con las sesiones de pareja. No fue fácil. Salieron muchas cosas, incluso temas que arrastrábamos de años atrás y que nunca habíamos hablado con claridad. Yo no iba con ganas de salvar nada, iba a ver si había algo que mereciera salvarse. Con el tiempo vi que ella no solo decía que quería cambiar, lo demostraba. Empezó a tener más iniciativa con Claudia, a preguntarme por mi día con interés real, a no evitar las conversaciones incómodas. Seguía sin mirarla igual, pero ya no me ardía el pecho cuando me cruzaba con ella en el pasillo. A veces me sorprendía observándola sin rabia, como si viera otra versión de ella. Más humana. Más consciente. Más rota. Hubo una noche, 3 meses después de todo, en que estábamos viendo una película con Claudia. Estábamos los tres en el sofá. Claudia se quedó dormida con la cabeza en mi pierna. Laura la miraba con una expresión suave. Me miró a mí y no dijo nada. Yo le devolví la mirada, tampoco dije nada. Pero no hizo falta. En ese momento supe que algo, no sabía qué, pero algo se estaba reparando poco a poco. Hoy no sé si sigo casado por amor o por decisión consciente de no tirar la toalla sin pelear. Tampoco sé si algún día volveré a confiar en ella al 100%. Pero lo que sí sé es que no soy el mismo hombre que encontró ese condón en la lavadora. Ya no camino sin saber dónde piso. Ahora observo todo con más calma, menos ingenuidad, más claridad. Entendí que no puedo controlar lo que otro hace, pero sí puedo controlar mi reacción. Y elegí actuar con cabeza, no con ira. No me arrepiento. Si algo aprendí es que no hay respuestas simples cuando alguien te traiciona. Lo único que queda es decidir qué hacer con lo que descubriste. Yo decidí reconstruirme primero a mí, y luego ya vería qué hacer con el resto. Laura ahora sabe que cada paso que da conmigo tiene un peso. Y yo sé que, si alguna vez vuelve a fallar, no habrá segunda charla. Solo me levantaré, tomaré mis cosas, y no volveré. Pero por ahora, seguimos aquí. No como antes, pero tampoco como enemigos. Solo 2 personas intentando encontrar sentido a algo que se rompió sin aviso. Y eso, a veces, ya es bastante.